Bueno, como había mencionado con anterioridad, estábamos hablando sobre la regla del octeto en el cual uno cede un electrón para completar el último nivel de energía del, del otro y así cumplir la regla del octeto. Mayormente este cede porque es más débil o más electronegativo como tal. ¿Se entendió muy bien esa explicación o quieren que se los vuelva a repetir? ¿Será que me lo pueda volver a repetir, profe? Gracias. ¿Ok? Bueno, la regla del octeto es muy simple. En ese sentido, ganen o pierdan electrones, lo más importante es cumplir la regla del octeto. ¿Esto para qué? Para que la molécula o la sustancia tenga una estabilidad. Es como si estuviéramos hablando de un balanceo por al tanteo en sí, de que esté balanceada o estabilidad. La regla del octeto nos menciona donde los átomos tienden a ganar. Estos átomos tienden a ganar electrones, perder o compartir estos mismos. Mayormente cuando decimos perder es porque se lo van a quitar, compartir porque van a ser dos mezclas distintas, pero uno va a compartir sus electrones para completar el último nivel de energía como tal. Y vean lo simple de acá. Se nos menciona que el compuesto o la molécula de la cual está compuesta el cloruro de sodio está compuesto por dos elementos, el sodio y el cloro. El Na es el sodio y el Cl es el cloro como tal. En una configuración electrónica se puede visualizar así. Y dense cuenta y que en la configuración electrónica el más electronegativo o el que ganaría el par o ganaría los electrones para cumplir su equivalencia de la regla del octeto vendría siendo el cloro como tal. ¿Por qué? Vean su configuración electrónica. 2s, que diga, en el sodio es 1s2, 2s2, 2p6 y le queda un último electrón de sobra o le queda un último. Ahí queda uno sueltecito. No tiene dos, no tiene compañero. ¿Y pero por qué lo decimos así que está solo? Porque no está a la par. En cambio, su primer nivel hay un par, en el segundo hay un par de electrones. En el segundo nivel, subnivel P, hay 6 pares de electrones, pero en el nivel 3 nada más hay un electrón solito, uno. Y ahora, en el cloro viene siendo lo mismo. En el nivel 1 hay un par, en el 2 hay un par, en el nivel 2 subnivel P hay 3 pares, o sea, hay 3 parejitas de electrones ahí. En el nivel 3 hay un par igual, pero en el último nivel hay 2 pares y queda un electrón solito. En este sentido, ¿quién creen ustedes que va a ganar ese electrón? Claro que el cloro. ¿Por qué? Porque este es más electronegativo y para que haya una estabilidad de esta mezcla de los dos, uno va a tener que compartir o va a ceder o va a ganar el electrón que le queda solito. En ese sentido es el sodio.
Ahora bien, si hacemos ahora una configuración electrónica, ya anexando el electrón al cloro, quedaría como lo marca el recuadro y literalmente ya estaría estable porque ya están en parejas todos. Si lo visualizamos con esto. Ahora, si lo queremos visualizar de una manera muy simple o en imagen, pues ahí está la imagen que representa esos dos. El sodio en su nivel último de energía le queda este solito par de electrón, pero en el nivel final del cloro, vean, hay 5 electrones. O tres parejas y quedan uno. Vean, 1, 2, 3, 4, 5 que vendrían siendo esto, pero en el subnivel S tiene 2 como tal. Y aún así queda solito un electrón en el nivel 3 pero subnivel P. ¿Y quién es el que va a agarrar el electrón como tal? Va a ser el cloro. Y ahora sí, el sodio le va a prestar o le va a ceder su electrón al cloro y así va a completar el octeto. Va a formar la pareja que le hacía falta al último nivel. Estos tres, estos dos niveles que ven en rojo es lo representado acá. Los 7 electrones. Pero aún así, en ese último nivel siempre va a faltar el electrón que tiene el sodio y al mezclarse, este va a ceder. Por lo cual, para ejemplificarlo o señalar que uno perdió y ganó electrones, se coloca el signo 1 más, que significa que perdió un electrón. El 1 más es perdió un electrón. Y el menos 1 significa que ese elemento ganó un electrón como tal. Y así se cumple la regla del octeto. Mientras más electronegativo sea, ese es el que va a robar el electrón. Menos electronegativo va a tender a perder el electrón o compartirlo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta aquí? De nuevo. Si les quedó claro, si no, no hay ningún problema. Sí quedó claro, profe, gracias. Bueno. Eso es con referido a la regla del octeto. Ah, viéndolo bien, es sencillo, nada más que a veces sí tiende uno a equivocarse. Para esto, siempre va a ser necesario visualizar mucho los números de electrones que tiene el elemento como tal, como el 11 que tiene el sodio y el 17 que tiene el cloro. Y bien el cambio cuando se cede ese electrón. Ahora, como lo vimos anteriormente en la imagen anterior, vean cómo está representado. Y ustedes dirán, ¿a cómo se llama esta representación? Pues es la dichosa representación de Lewis. Volvemos a lo mismo. Pero no vamos a hablar ahora de la regla de objetos, sino cómo está correspondido esta presentación o cómo se forja esta presentación. Mayormente la representación de Lewis consiste en representar los electrones del último nivel o de los últimos niveles con puntos que se dibujan alrededor de la letra del símbolo atómico del átomo.
Y véanlo. Ahí está el sodio y el cloro de nuevo. ¿Y qué nos dice que tiene el sodio? El sodio tiene un electrón en su último nivel. Y en su último nivel del cloro son 7. Y ustedes dirán, ¿por qué? Volvemos a la configuración electrónica. Su último nivel del cloro, vean, tiene 5 electrones y 2 electrones. Nada más que esos están en distintos subniveles. Y en el sodio, pues lo ven representado acá. Y para representar su último nivel, pues se les dibujan puntos alrededor del símbolo atómico del elemento. En ese sentido, el sodio aquí se está representando con un asterisco rojito, en ese sentido, nada más. Y el cloro en puntos negros, el cual simboliza pues sus electrones. Bueno, ahora al mezclarse el cloro y el sodio para formar cloruro de sodio, pues como lo volvemos a repetir, uno va a ceder su electrón o lo va a compartir, pues en la representación de Lewis se vería de esta forma, el cloruro de sodio como tal, en el cual al unirse comparte su electrón o lo cede como tal y forman esta sustancia. Y como lo mencioné anteriormente, los signos tanto negativo y positivo tienen un significado. Positivo, perdió un electrón, negativo, ganó un electrón. Estos signos siempre los van a ver como tal, como un exponente. Cuando un átomo pierde uno o más electrones, se le llama cation. Y cuando un átomo gana uno o más electrones, se le llama anión. ¿Entendieron? Ahora, ¿qué se nos menciona de los electrones de valencia? Pues eso es una pequeña definición. Se define como la capacidad de un átomo para combinarse. Y estos son electrones de valencia como tal, porque tiene esa capacidad de combinar. Ahora, ¿cómo se llama cuando uno átomo pierde uno más electrones? Cuando un átomo pierde uno o más electrones, se le llama Pon a cargar gente que no pague. Ay, esto me tardó de chico. Bueno, se los voy a dar de tarea. Ahí está abajo. Recuerden mucho ese punto. Siguiendo, como habíamos mencionado anteriormente, existen muchos enlaces. Ya vimos unos enlaces con anterioridad. Ahora, el enlace metálico se define como la deslocalización de los electrones de valencia cuando los átomos quedan unidos. Esos electrones se comparten o se comportan, no quedan fijos, sino que se mueven libremente en el último nivel de energía. ¿Qué quiere decir? Que van a estar en movimiento de un lado a otro. No van a estar quietecitos. Dentro del litio 3, la regla del octeto no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque este enlace en el metálico, la deslocalización está presente, lo cual los átomos van a estar en movimiento, lo cual no va a tener una fijación y no van a quedar fijos. Y se van a mover libremente en su último nivel. Y la representación tanto de Lewis como
Una configuración electrónica se vería así. Y esa representación que nos dice indica que los electrones no están fijos y se mueven libremente entre los átomos. Y este movimiento permite a los metales ser buenos conductores de electricidad. Eso es lo único bueno que se tiene de los enlaces metálicos. Al ser libres estos, en su último nivel de energía, pues van a estar generando un movimiento, el cual es muy permitible para una buena conducción de electricidad. Un elemento de la tabla periódica, el cual es literalmente el mejor conductor eléctrico, es el oro. Pero por ser un metal precioso, nadie estaría dispuesto a colocar cables de oro en toda su casa. Y aparte porque la cantidad de oro es muy mínima a comparación del elemento del cobre que sí cumple como enlace metálico como un buen conductor eléctrico y se puede encontrar en mayor cantidad en la Tierra. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ¿Qué? ahora vamos a adentrarnos un poco más a la tabla periódica, en el cual vamos a ver sobre el número atómico, masa atómica, número de masa y familias. Otra vez. ¿Pero tiene que volver a pagar? 160 cada examen. Ahora, si tienen ahí No, su tabla es periódica, química. Y el otro, lo que vi ayer, es matemática. Sí. ahí tienen su tablita, pues vamos a ir viéndola poco a poco en esta sesión y en la próxima como tal. Ahora, la tabla periódica es una ¿Tú sabes herramienta cuál es la tabla periódica? indispensable. Ah, en la secundaria lo bajamos. Ahora, la tabla periódica es uno de los elementos más indispensables en la química. Y algunos dirán, los que han estado en la secundaria, es muy fastidiosa. Tiene muchos numeritos, muchas letritas, tiene colores, pero ustedes han visto o comprendido cómo surgió esta tabla. ¿Qué hay más allá de esta tabla? ¿Por qué de las letras? ¿Por qué de los elementos? ¿Por qué de esos números? Si se habrán dado cuenta, desde que iniciamos desde lo más básico, desde el pensamiento de los griegos como tal, a cómo fue evolucionando la tabla periódica, que diga el átomo, cómo fuimos viendo los números cuánticos, los números atómicos y todo, vamos a llegar a la tabla periódica. Y sí, lo que vimos anteriormente tiene que ver con la tabla, los números como tal, como el número atómico, símbolo químico, masa atómica o el nombre, son otros elementos que se le fueron agregando. El número atómico, el número de oxidación y todo. En la tabla periódica es un conjunto de elementos que son reconocidos en el mundo, que existen en su mayoría o son compuestos en combinación, los cuales pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos, que pueden estar en los tres estados de la materia o en el cuarto estado de la materia como tal. Estos elementos pueden ser de manera natural o sintética, algunos. Y ustedes verán todo lo que hay allá. Están bonitas en fila, colores. Pero esto lleva un sinfín de maravillas para aquellos que les gusta la química. Ahora, se nos dice que la primera clasificación sistemática
La hizo Jason Jacob von Berzelius. Berzelius aportó la diferencia de los metales y los no metales como tal. Ahí ya Berzelius nos enseña que él quiso clasificarlo. Es decir, este sí es metal, este no es metal. Este podría ser un gas, pero no es metal. Esa fue una primera clasificación sistemática. Como ustedes pueden clasificar en su casa la ropa. Este es para salidas en la noche, este es para la tarde, este es para la comida, este es rojo con rojo, verde con verde, lo mismo con zapatos. Los pueden clasificar. Ahora, también en esta tabla se mencionan a los descubridores de algunos elementos químicos. El elemento químico y su símbolo y el año. Entre ellos están el nitrógeno, oxígeno, cloro, magnesio, hidrógeno, molibdeno y cadmio. Y fueron descubiertos por Rutherford, Schultz, Gaff, Cavendish, Jacob y Stromer. Y vean desde qué año fueron descubiertos. No se descubrió literalmente en el 2000, los años 90 o 80, no. Fue en los años 1772. Y el más jovencito de aquí, de esta tabla, vendría siendo el cadmio, que fue descubierto en 1817. Y fíjense, la primera letra del nombre en griego o en latín que se repitiera con otro elemento, propuso tomar la primera consonante. Esta tabla. ¿Qué quiere decir? La primera letra del nombre en griego o en latín. O sea, que el nitrógeno iba a tener su nombre o su símbolo como la N, por ser la primera letra, ya sea en latín o en griego. Y en dado caso que se repitiera con otro elemento, se propuso colocar la primera consonante. En ese sentido, vendría siendo como el cloro y el molibdeno, en el cual el cloro se toma en mayúscula por ser la primera letra, pero se puede confundir con el calcio. Así que para distinguirla, se le coloca la L, que es la primera consonante. Y ahí inicia la tabla periódica. En las primeras clasificaciones, en las primeras simbologías del elemento químico como tal. Pero para que surgieran estos símbolos o estos elementos, tuvieron que haber quienes los descubrieran. Y ahí están sus descubridores. Apréndanse muy bien esta tabla, chicos, y los años, el símbolo, el elemento y su descubridor. Y no se olviden de Berzelius, que él fue el primero en clasificarlos en dos, en metales y no metales. Y el motivo de por qué se coloca la primera letra y si se repite, se coloca la primera consonante. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ahora, Johann Wolfgang Dornier en el 39, en 1839, dio a conocer la clasificación basada en propiedades físicas y químicas. Véanlo, ya vimos qué son las propiedades físicas y cuáles son las químicas. Tomando las propiedades atómicas también y relacionó los pesos atómicos de esto, o sea, 3 de 3. O conocida como la ley de las triadas. ¿Y qué se nos dice eso? Que en un grupo de 3 elementos observó que la masa atómica del elemento intermedio era igual a la media aritmética de los elementos extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que si sumamos 32 más 128 de un elemento, en ese sentido, la masa atómica del azufre con la masa atómica del telurio,
Al sumarlos, tendríamos una cantidad. En ese sentido, ¿qué cantidad vendría siendo 32 más 128, chicos? ¿32 más 100? 160. ¿Cuánto? 160. Correcto. Pero nos dice Dobronian que lo clasificó de acuerdo a la media aritmética. ¿Y ustedes qué saben que es la media aritmética? Es la mitad de eso. Así que Dobronian lo dividió entre 2, lo cual nos da una masa atómica de 80. Y ojo, ¿qué vemos allá? Que el selenio tiene su masa atómica de 80 más como tal. O sea, que al sumar esas masas atómicas y dividirlas entre 2, automáticamente quedaría el selenio como una clasificación como tal, por ser la media aritmética de esos elementos de los extremos. Y a esto lo llamó ley de las triadas. Y véanlo como tal. Esas triadas de Dobronian, si logran alcanzar a ver ese pequeño cuadrito, véanlo cómo lo tiene clasificado. Litio, sodio y potasio. La masa atómica del litio más el potasio nos da la media que viene siendo el sodio. Lo mismo que el calcio, el bario, que nos dan estroncio, el azufre y el telurio, que nos dan el selenio. O sea, sodio, estroncio y selenio vendrían siendo la media o la mitad de la división de esos elementos extremos. Y a lo cual Johann Wolfgang Dobronian lo llamó ley de las triadas. Chicos, ley de las triadas o triadas de Dobereiner. ¿Y cuándo lo dio a conocer? En 1839. Y esta es la forma en la cual se obtiene la media según la ley de las triadas. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. No, profe. Acuérdense muy bien de estos, chicos. Ahora, Johann Alexander Newlands ordenó los elementos de manera creciente de acuerdo a su masa atómica. Y se dio cuenta que en muchos casos existía una repetición de las propiedades químicas del octavo elemento con el primero. Esa fue su clasificación o su orden que colocó el estimado amigo Alexander o John. Y véanlo, los ordena de 1, 2, 3, 4, 6, 7, sus masas atómicas como tal, en orden de caída. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, y así sucesivamente. Y véanlo como tal. Nada más que la diferencia acá es que en algunos apartados ya no se seguía llegando al mismo valor. Ya no tendría una creciente o una repetición. Y de la manera creciente, aquí se vería el cambio distinto. A partir de el S. Strong en el 31. Aquí cambia radicalmente.
y después vuelve a modificarse, pero porque hay una repetitividad de los elementos como tales. Lo más importante que podemos ver de acá o extraer de aquí es la forma en que nuestro amigo John lo fue modificando de acuerdo a la creciente. Pero tampoco podría servir este, digamos, elemento como tal, o su tabla como tal, porque en algunos sentidos vemos que tiende a repetir las propiedades químicas, como la plata y el hierro, y en otros elementos. Vean al cobre y al níquel. Comparten la misma masa. Y aquí varía exactamente. Tuvo una buena idea, de acuerdo a las propiedades con la creciente de su masa. Pero tampoco, digamos que podría ser una buena elección. En nuestro tiempo vemos esto y ¿qué? No nos da mucha información, nada más nos lo clasifican en masa. A eso se le llamó ley de las octavas. Orden de los elementos de manera creciente de acuerdo a su masa atómica. Y en el cual él se dio cuenta que existía una repetición de las propiedades químicas en el octavo elemento, llamada ley de las octavas. Y ahora, Dmitri Mendeleev, químico como tal, porque es químico, quien en 1869 ordenó los elementos en función de su peso atómico y sus propiedades químicas. Aquí ya Mendeleev ya fue mejorando un poquito. Y sí, lo que podemos agradecer de Dmitri, de nuestro querido amigo Dmitri, ese ruso químico, es que a pesar de ordenar esto, fue más allá y pensó, faltan elementos por descubrir. No sabemos si los que tenemos ahorita son los definitivos. Y ustedes verán, cometió un error Mendel, dejó espacios, pero allí está el punto. Nuestro amigo Dimitri dejó esos espacios porque sabía de que van a seguir creciendo y creciendo y van a seguir apareciendo nuevos elementos. Lo más importante de Dimitri es de que pensó a futuro, ordenó en función de su peso atómico y de la propiedad. Y véanlo, los ordenó por grupo, algo que ni nuestro querido John había pensado con su ley de las octavas. Y nuestro querido amigo de las tríadas tampoco. Aquí, Dimitri pensó más a futuro. Ahora, ha sido modificada en diversas ocasiones. Sí, ya ha pasado por varios. Pero Henry Wayne Jeffers Moseley, que vamos a llamar Henry o Moseley, ordenó los elementos en función a la cantidad de electrones de cada uno, cantidad conocida como número atómico y que se representa con la letra Z. Y posteriormente se le dio un formato para quedar como la conocemos hoy. Pero ojo, nuestro querido Moseley se basó también en Dimitri. Él ya lo modificó y le dio formato ya a la tabla periódica. Y hay que conocer de que Dimitri ya había clasificado ciertos elementos, pero igual podemos decir que dejó ciertos espacios, porque todavía se desconocían algunos elementos. Ya los más conocidos ya los había colocado, basándose con lo que vio de nuestro querido amigo Dimitri. Moseley ya le dio un bonito formato, ya le puso color y ya
los dividió en sólidos, líquidos, gas, metales, no metales, metales simples, metales duros y agrupación y sus masas como tal. A Mosley se le agradece el formato actual de nuestra tabla periódica, pero basándose en lo que ya tenía Dmitri Mendeleev. ¿Alguna pregunta hasta este momento?